Bienvenido a esta sesión titulada El Poder Parlamentario. Soy la doctora Claudia Rivera Hernández y el día de hoy abordaremos los conceptos generales del poder parlamentario. Para ello, hemos seleccionado dos materiales bibliográficos. El primero de ellos, un libro titulado Ciencia Política, una introducción, escrito en el año 2000 por Josep M. Vallès, publicado por la editorial Ariel Ciencia Política en España. El segundo material es el Handbook de Ciencia Política de Oxford, publicado en el año 2009. En esta sesión abordaremos 4 temas básicos del poder parlamentario. Primero, características generales. Segundo, prohibición del mandato imperativo, la disciplina parlamentaria y el transfugismo. Tercero, creación de las leyes. Y cuarto, responderemos a la pregunta ¿a quién corresponde la iniciativa legislativa? Cuando una sociedad se enfrenta con una situación conflictiva, como por ejemplo la violencia, el desempleo, los temas de salud, cada una de las partes formula sus demandas y exigencias e intenta que se conviertan en decisión vinculante para las demás. En los sistemas democráticos contemporáneos, las asambleas o parlamentos constituyen ese espacio público donde se enfrentan las pretensiones de cada uno de los grupos de la comunidad y donde deben tomarse las decisiones que, en la medida de lo posible, sean aceptables para el mayor número de integrantes. Todas las posturas deben ser discutidas y, en último término, aprobadas en el Parlamento bajo la forma de leyes, cuyo cumplimiento es obligatorio para toda la comunidad. Al Parlamento le compete la función de legitimar las grandes políticas orientadas a regular los conflictos de carácter colectivo, pero estas políticas vienen ya en buena medida condicionadas por acuerdos en los que el Ejecutivo y las administraciones estatales juegan un papel decisivo. Pese a ello, la importancia simbólica del Parlamento en cualquiera de sus formas debe incluir asambleas cuya composición, estructura y atribuciones le dan forma a la democracia de cada país. Por tanto, el Parlamento es un órgano colegiado que en los sistemas liberal democráticos es siempre designado por elección popular. Los ciudadanos electos para el Parlamento son delegados de sus conciudadanos para que expresen sus demandas y negocien en su nombre. Josep Vallès distingue 4 elementos importantes cuyo efecto combinado constituye la diferencia entre los sistemas electorales. Estos elementos son el distrito, el cual agrupa a los electores generalmente sobre una base territorial. El segundo elemento es la fórmula electoral, la cual facilita el cálculo matemático necesario para transformar los votos de los ciudadanos en distribución de escaños entre candidatos. El tercer elemento es la barrera electoral o cláusula de exclusión, la cual establece que solo las candidaturas que hayan alcanzado un número determinado de votos tienen derecho a participar en la distribución de escaños. Esta barrera se fija en función del número establecido de votos o de un porcentaje. En nuestro país sucede este último caso. Cuarto, la modalidad de voto señala el margen de opción que se abre al elector en la expresión de sus preferencias, por ejemplo, a través del voto categórico o del voto preferencial. El voto categórico se vota tal cual se encuentra registrada la fórmula, mientras que en el voto preferencial, el ciudadano puede sugerir alguna modificación entre la combinación de candidatos. No basta con que la designación de diputados y representantes se haga con arreglo a procedimientos precisos. También es necesario que todos los ciudadanos puedan manifestar libremente sus preferencias. ¿Cuáles son las condiciones básicas que Vallès explica para que los ciudadanos puedan manifestar libremente sus preferencias en el sistema electoral liberal democrático? Josep Vallès enumera 8 características básicas que debe cumplir un sistema liberal democrático para que sus ciudadanos puedan expresarse libremente. 1. El reconocimiento efectivo del derecho universal al sufragio. 2.
Debe existir una convocatoria regular y periódica de elecciones. 3. Debe existir libertad de asociación. 4. Se debe garantizar la neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral. 5. Debe existir garantías para una libre emisión del voto. 6. Se debe contabilizar de manera pública los votos emitidos. 7. La aplicación de las reglas establecidas para adjudicar los escaños entre candidatos. 8. La existencia de una instancia independiente que arbitre en los conflictos suscitados por la aplicación de las normas electorales. Ahora, hablemos de los conceptos básicos para entender el poder parlamentario. Lo primero que debemos saber es que la disciplina parlamentaria se refiere al principio de actuación en que los parlamentarios ejecutan su función de representación y materializan el encargo que desde la Constitución se les ha encomendado. Ya hablábamos en la cápsula anterior sobre Jeremy Bentham y la importancia de sus textos. Una de las grandes condiciones al ejercer el poder parlamentario es la que se explica en la mayoría de los textos constitucionales, donde ningún parlamento puede ser elegido bajo condición de seguir instrucciones determinadas. Sin embargo, en la práctica sucede otra cosa. Quiero ahondar en dos definiciones básicas. La primera, el mandato imperativo, el cual es el poder delegado a una organización o a un individuo, o eventualmente a varios, elegidos con vistas a desarrollar una acción definida en el tiempo y en la substancia. Generalmente los parlamentarios se ven sujetos a la disciplina de su partido, por lo tanto, suelen seguir el mandato imperativo. Contrario a esta definición, tenemos el concepto de mandato representativo, el cual es una forma de mandato político que posee la característica de ser general, libre y no revocable. Es decir, que bien puede pasar que el representante tome acciones o votos o definitivamente comprometerse aplicando su propio criterio y según su leal saber y entender, sin que eventualmente tenga que respetar los compromisos adquiridos anteriormente o aceptados frente a sus mandantes. En México, la democracia representativa descansa sobre el principio de mandato representativo, donde los ciudadanos electos para ocupar el poder parlamentario deben disponer de completa libertad de acción, tal que no les obligue ni se sientan comprometidos a satisfacer un eventual pedido o una orden de sus electores o un eventual compromiso previo con el partido que los impulsó. La contradicción entre el mandato imperativo y el mandato representativo explica la aparente paradoja de los representantes transfugas, cuando un diputado se rebela contra las instrucciones de su partido y es expulsado del mismo. Sin embargo, no por ello pierde su condición de parlamentario, ni está obligado a abandonar su escaño. Sin embargo, al tener independencia de su partido, se convierte en un rehén de los intereses del grupo económico o social cuyo apoyo financiero y electoral ha obtenido su escaño. Por ello, es necesario que exista la disciplina parlamentaria para evitar que el ciudadano que ocupa el poder parlamentario caiga en esta situación. Al Parlamento le compete la importante función de legitimar las grandes decisiones políticas mediante su conversión en textos legales. Estas leyes que el Parlamento aprueba son las que el Poder Ejecutivo debe poner en práctica y la que los tribunales deben interpretar en caso de existir discrepancias sobre la práctica. La iniciativa legislativa puede ser promovida por los miembros del propio Parlamento. También puede ser promovida por el gobierno o, en algunos países, por un grupo de ciudadanos que ejercen la llamada iniciativa legislativa popular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ejercicio de los pesos y contrapesos del poder parlamentario? Pues justamente a la necesidad de evitar
que el poder público se concentre de manera tal que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictámenes. En nuestro país, el poder parlamentario garantiza que el sistema democrático pueda funcionar para el bien de todos los mexicanos. En México, la separación de poderes surgió como una idea de pesos y contrapesos. Sin embargo, las condiciones sociopolíticas actuales han llevado a debilitar este sistema. Es labor de los representantes del poder legislativo mantener el control de la acción del Ejecutivo. Un examen de las reglas constitucionales nos permite señalar 5 vías que permiten la influencia del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. 1. El Parlamento aprueba, enmienda o rechaza las propuestas de legislación que el Ejecutivo somete a su consideración y con ello legitima las grandes políticas públicas iniciadas generalmente por el Poder Ejecutivo. 2. El Parlamento controla la acción ordinaria del Ejecutivo y le pide cuentas de manera permanente, recurriendo a interpelaciones, preguntas o comisiones de investigación sobre la actuación y el rendimiento del gobierno y de las administraciones que le asisten. 3. El Parlamento interviene según cada país, de forma directa o indirecta, en la designación de altos cargos o de otros órganos políticos, judiciales y administrativos. 4. El Parlamento influye en la existencia misma del Poder Ejecutivo, participando en su nacimiento mediante la elección o la investidura del presidente del gobierno o mediante la aprobación de un voto de confianza dirigido a todos los miembros del gobierno. 5. El Parlamento pone fin a la existencia del Ejecutivo, reiterándole su confianza inicial mediante la aprobación mayoritaria de una moción de censura. Pero, ¿qué es una moción? Una moción es una declaración que el Parlamento aprueba a propuesta de un grupo de sus miembros. Las mociones pueden darse en dos sentidos, moción de confianza o moción de censura, y son mecanismos básicos en las relaciones entre el Parlamento y el gobierno. Una moción de confianza declara que la Cámara respalda mayoritariamente la acción del Ejecutivo. La moción de confianza sirve para reforzarlo en un momento de crisis si la moción es aprobada. Por su parte, el mecanismo de moción de censura manifiesta que la mayoría de los miembros del Parlamento rechaza la acción del Poder Ejecutivo y le retira su confianza. Si es aprobada, se convierte en inmediata destitución del gobierno. Una variante de esta moción de censura es la llamada moción de censura constructiva, la cual es una declaración que incluye la retirada de la confianza al gobierno en turno y al mismo tiempo la elección de un nuevo gobernante. Espero que los conceptos abordados en esta sesión hayan sido de interés para la labor del asesor legislativo. Muchas gracias.